Tenemos el gran agrado de tener hoy a Alfredo Carballeda, doctor. He leído sus libros hace tiempo, después nos hemos cruzado en algunos lugares, así que amigo histórico de la casa, también ha venido varias veces, no sé si él se siente muy amigo, pero viene, por suerte. Y bueno, que su mirada, su experiencia en lo que es el trabajo en el alvear, digamos, hablábamos esto recién de ser una persona de trinchera, además de un académico, docente, eso es un lujo tenerte porque, bueno, sos una persona que se dedica a la vulnerabilidad social de verdad hace muchos años y con vocación, así que te agradecemos que estés acá y esperemos verte muchas veces más. Bueno, vamos, ¿sí? Ah, perdón. Bueno, desde el área de formación yo me sumo al coro. Es un honor contar con la presencia del disertante de hoy. A modo de presentación general del espacio, el espíritu de este espacio, de primeras aproximaciones sobre abordajes familiares. La idea es empezar a trabajar con abordajes familiares, con miradas que no son las más usuales en nuestra formación. Hemos tenido otros encuentros referidos a este asunto porque la idea es tener una pata asistencial de trabajo con familias y esa es la pata formativa. Y la apuesta nuestra es que la formación efectivamente sea un modo de cambio, de intervención en las prácticas. Entonces, ese es el espíritu del espacio y hoy tenemos el honor, la alegría de contar con una dimensión que quizás no fue directamente abordada en los encuentros anteriores, que es la mirada de lo social. Y desde la perspectiva de un trabajador social de gran envergadura, así que un honor, una alegría. Paso a la licenciada Roxana Piediferri, que va a hacer la presentación del flamante disertante. Alfredo, sabés que vos te merecés todo eso. ¿Sí? Bien, bueno, antes que nada agradecer tu presencia, porque sabés que cada vez que nosotros te convocamos, en cada una de las gestiones vos estuviste, siempre estuviste presente y por eso te agradecemos. Sos un gran compañero y colega. Esto significa que nosotros podemos estar acompañándote en compartir, ¿no?, la reflexión de estas problemáticas complejas en diversos escenarios y en este caso tiene que ver con el consumo problemático. ¿Sí? Voy a hacer una presentación académica, es licenciado en Servicio Social de la Universidad de Buenos Aires, diplomado superior en Ciencias Sociales, en Convención en Sociología en Flaxo, es magíster en Trabajo Social, tiene actividades académicas como profesor universitario en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires. Es profesor asociado en la maestría de salud mental en la Universidad Nacional de Entre Ríos. También es investigador de la CONICET y es miembro asesor y consultor de organismos nacionales, provinciales y municipales. Bueno, los dejo con Alfredo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Y bueno, en principio, bueno, agradecer la invitación. No sé, ya perdí la cuenta las veces que vine a este hospital de salud mental. Es como que sería como una reinternación. No sé, la próxima vez por ahí me rebotan porque hay como demasiadas venidas y me derivan a otro lugar. Pero bueno, no, es un gusto estar acá y bueno, la idea es un poco como se decía recién, como decía Roxana, conversar sobre el tema familia, intervención, yo diría la singularidad de un contexto bastante complejo, que me gustaría comenzar por ahí. La idea que preparé fue trabajar el tema contexto, trabajar el tema familia y después trabajar algo vinculado con intervención, pero en todo el transcurso de la conversación, digamos, la intervención es como el eje para mí articulador, ¿no? Nosotros, los que venimos del campo del trabajo social, lo que planteamos es... ¿Me se escucha?
Bueno, ahora sí, a los que venimos del campo del trabajo social, podemos plantear el trabajo social es como ciencia social aplicada. Entonces, el trabajo social lo que hace es construir formas de abordaje, de intervención, construir conocimiento de la intervención a partir de sus propios aportes y aportes de otros campos disciplinares que van desde la filosofía, especialmente las ciencias sociales, la propia, como dije recién, el propio desarrollo del trabajo social y otros campos que son útiles en función de esta construcción de conocimiento que se da más en el proceso de la práctica que en lo que sería una construcción abstracta. Digo, no quiero ser muy academicista en ese punto, pero vale la pena plantearlo. Yo dirijo una maestría en intervención social en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. La maestría es interdisciplinaria. Entonces lo que planteamos el primer día es como que hay que definir, que cada disciplina defina cuál es su social de intervención. O sea, todos los que estamos en contacto con la realidad, pedagogos, médicos, terapistas ocupacionales, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, solamente me estoy olvidando de alguna disciplina, pero todos los que intervenimos socialmente. El tema, cuál es nuestro campo dentro de ese social. Pero bueno, si da, conversamos un poco sobre eso. Como decía antes, bueno, la idea era conversar un poco en función del contexto, del escenario, nosotros llamamos escenario de intervención, y básicamente yo marcaría algunas cosas que tengo acá resaltadas en el texto que preparé. Un punto clave, creo, como para pensar el escenario de intervención actual es la desigualdad. La desigualdad no es una cuestión estadística y no es una cuestión de dónde se ubican unos y otros, sino que además de eso, la desigualdad es un gran operador social. La desigualdad genera una fuerte disrupción en las redes, digamos, en lo que sería la sociabilidad, en lo que sería la construcción de lazo social, en lo que sería lo que podemos llamar como problema de la fragmentación social. Entonces, en momentos de gran desigualdad, la cuestión social se hace como más crítica. Y el consumo problemático de sustancias dialoga con la cuestión social, lo que no quiere decir que solamente afecte a aquellos más afectados por la desigualdad. Pero la desigualdad afecta a toda la sociedad, incluso a aquellos que no quedaron en una situación tan desventajosa, como diría Dubet, con respecto a ese tema o a esa cuestión. No sé si soy claro en ese punto, pero creo que, para dar un ejemplo sencillo, y no ir, digamos, a la extrema pobreza, digamos, la persona que organiza su cotidianeidad en función de mantener un trabajo que considera que está muy bien pago y eso hace que trabaje 18 horas por día y que está insertada y que vive en un buen departamento, también padece la desigualdad. Porque la desigualdad opera sobre esa persona en función del pánico que genera caer en la exclusión social, perder el trabajo, lo que implica perder relaciones sociales, etc. A eso me refiero con una mirada más social e incluso más aplicada de la desigualdad. No sé, si quieren podemos ir conversando o conversamos después, pero digo, seguramente todos los que estamos acá tenemos práctica en el campo, si no estaríamos acá, creo que la mayoría estamos en esa cuestión. Y muchas veces esto aparece en las entrevistas, no sé cómo lo ven ustedes, si lo compartimos, pero esto aparece, o aparece la posibilidad de la caída o aparece la situación de la caída cuando uno está en una situación de intervención, sea esta social, psicológica, etc. Entonces diría la desigualdad como un elemento para tener en cuenta cuando pienso el escenario de intervención y un elemento como para trabajar. Y otro punto que se desprende de lo que dije recién es lo que podemos llamar más metafóricamente el desgarramiento del tejido social. Es decir, estamos en este momento en una sociedad que yo diría en los últimos 2 años y 8 meses, para ser más o menos exacto, viene sufriendo un fuerte desgarramiento social. O sea, la sociedad está cada día peor. En el sentido de la distribución de la riqueza, por ejemplo, en desigualdad. Pero también estamos cada vez peor en el sentido de el incremento de la violencia. No esa violencia que sale en la televisión y que remite a digamos, lo que sería la crónica roja o amarilla, sino la violencia en la cotidianeidad, que también habla de una forma de construcción de subjetividad donde el otro desaparece, o donde el otro se transforma en un obstáculo. Entonces, si el otro tiene consumo problemático de sustancias, es un obstáculo más que complejo y más que molesto, si vale la palabra, para las familias, para el grupo de referencia, para el grupo de preferencia y también para las instituciones. Entonces,
Cuando hablamos de desgarramiento de tejido social, ahí también tendríamos una pregunta vinculada con la intervención. ¿Cómo recuperar el lazo social perdido en contextos adversos, como el contexto en el cual estamos viviendo? Yo creo que es posible, si no estaría acá, estaría como pensando cosas, pero creo que es posible. Pero sí es posible en la medida que reconozcamos que necesitamos dispositivos complementarios a los que venimos utilizando. En ese sentido, creo que las instituciones que tienen una gran experiencia como esta, por ejemplo, y podrían enseñarle no solamente a muchos de nosotros, sino a fuera del país, lo que es el trabajo en este tema, no dan abasto en el sentido de la necesaria, diría yo, como decíamos recién, complementación de dispositivos de intervención. Para hacerlo de una manera sencilla, no alcanza con el consultorio, no alcanza con el hospital del día. Creo que compartimos eso, creo que sale de la práctica. Esto no quiere decir que dejemos de lado el consultorio, que dejemos de lado el hospital del día, digo 2 dispositivos por nombrarlos, podemos pensar en más, sino que tal vez necesitemos formas de que se complemente el para qué de esa cuestión, que en este contexto, en mi opinión, tiene que ver con la recuperación de sociabilidad. Si lo digo en clave sociológica, tiene que ver con la recuperación de la integración de la sociedad. Una sociedad fragmentada es una sociedad desintegrada. Y la desintegración social es la pregunta que construye la ciencia social. Es decir, mejor dicho, la pregunta que construye a las ciencias sociales a fines del siglo XIX. Cuando a fines del siglo XIX, estamos hablando de 200 años, se percibe una fuerte desintegración social. Y uno podría decir, no quiero ser muy aburrido de lo teórico, pero ¿cuál es la preocupación en Durkheim y la anomia generando desintegración social? ¿Cuál es la preocupación en Max Weber? Es la burocratización de la vida cotidiana generando fragmentación social y opacidad. ¿Cuál es la preocupación en Nietzsche? La moral generando desintegración social. Y podemos seguir nombrando, o Marx, a la alienación generando también fragmentación social. Tal vez del marxismo, el autor que mejor trabaja esa cuestión, desde mi punto de vista, es un autor más del siglo XX, que es Antonio Gramsci, que él hace una fuerte convocatoria a la recuperación de sociabilidad, sobre todo en los sectores más castigados por el capitalismo. De ahí surge la cuestión de hegemonía, contrahegemonía, que es muy del lenguaje del pensamiento gramsciano. Entonces, creo que es una pregunta interesante para hacerse. ¿Para qué estamos acá? Entonces, el para qué estamos acá no tiene que ver con que la persona deje de drogarse solamente. El para qué estamos acá tiene que ver como fin último con la integración de la sociedad. Estemos en el hospital Laura Bonaparte, estemos en una escuela, estemos en el hospital Alvear, estemos en otro hospital o estemos en algún otro dispositivo de intervención. El sentido del dispositivo de intervención, el sentido último de las instituciones, tiene que ver con esa cuestión. De ahí que diga que a veces podemos pensar que hacen falta formas de complementar este sentido integrativo que le da origen fundacional a las instituciones. ¿Vamos bien así? Avísenme si es muy aburrido, muy pesado. Hablamos de desigualdad, hablamos de desgarramiento, hablamos de fragmentación social. Es una palabra que se está usando mucho en los últimos tiempos y digo, para decirlo rápidamente, cuando uno dice que se fragmenta y lo que se fragmenta es el lazo social. Entonces ahí tenemos para pensar socialmente, yo planteo lo que pensamos, lo que pienso desde mi campo profesional, diría el lazo social es algo que se construye, el lazo social tiene que ver con intercambios, el lazo social tiene que ver con intercambios materiales y simbólicos, el lazo social construye pertenencia, el lazo social construye identidad, el lazo social construye codificación, el lazo social tiene es una fuente de intercambio y reciprocidad. Digamos, si nos quedamos con esto, que es bastante resumido en función del lazo, fíjense cuántas cosas hay para trabajar. Si yo, de la lista que dije recién, uno podría preguntarse qué pasa con el juego de intercambio y reciprocidad que tiene esta persona que estamos trabajando hoy, o este grupo, si lo pongo en plural, en el cual estamos trabajando en este momento. Entonces,
Ahí tendríamos una relación, diría, rápida entre lectura de contexto, fragmentación social y necesidad de intervención en función de que se fragmenta el lazo y a partir de ahí la necesidad de estrategias interventivas que reparen el lazo social, como lo dijimos antes de otra manera. Otro tema que creo que atraviesa y construye subjetividad, pero eso nos hace dialogar más con el campo de la salud mental, es la incertidumbre. ¿No? La incertidumbre es uno de los agobios que recibimos o vivimos en este momento en nuestra sociedad. No saber cuánto voy a pagar de gas el mes que viene. No es solamente lo que voy a tener que poner de mi bolsillo, sino no saber cómo voy a estructurar mi economía. Cómo se desorganiza la vida cotidiana a partir de la irrupción de un feroz, en mi opinión, neoliberalismo, que no solamente es un tema económico, sino que construye subjetividad, se mete en la vida cotidiana. Y recordando a una persona no muy feliz llamada Margaret Thatcher decía, el neoliberalismo no es económico, el neoliberalismo es la conquista del alma. Y creo que en ese sentido, si usamos la palabra alma como subjetividad, más o menos parecida, podríamos decir que el neoliberalismo triunfó. En el sentido de que fragmentó la sociedad, vuelvo a decirlo, y en el sentido de que el otro se transformó en enemigo o un obstáculo, como dije antes. Fíjense, por ejemplo, si les gusta la literatura, yo estoy releyendo un texto que yo invito a releer, que es El proceso de Kafka. ¿No? Y el proceso de Kafka remite a cuestiones judiciales, además de que remite a bonadíos y esas cosas, pero bueno, eso ya sería pie de página. El secreto del padecimiento del protagonista del proceso es que nunca sabe de qué lo acusan. Y fíjense que esto se puede transportar, no es un tema judicial, es un tema de cotidianeidad. Nunca sé qué me va a pasar. No sé qué me va a pasar hoy, si llego acá, y qué va a pasar hoy con respecto a mí. Imaginemos esto dentro de la percepción de los sujetos de intervención que concurren en este lugar. O cualquier otro lugar. Vengo acá y no sé qué me va a atender. Vengo acá y no sé con qué lógica me van a comprender y explicar lo que me está pasando. Entonces digo, esta cuestión de la incertidumbre, la fragmentación, el desgarramiento del tejido, la desigualdad, también la podemos leer en clave de padecimiento. Es decir, lo social se padece, se inscribe de una manera doliente en la subjetividad. En ese sentido creo que coincidimos con muchos autores que no son del campo de las ciencias sociales necesariamente, porque yo la primera cuestión que leí y que me hizo pensar mucho fue estudiar textos de Alicia Stolkiner, por ejemplo. A mí Alicia Stolkiner me sirvió, leer a Alicia me sirvió entender lo que es para una persona que viene del campo de las ciencias sociales, lo que es una marca en la subjetividad, y Alicia, recuerdo de los primeros textos que leí, donde ella habla de la marca en la subjetividad que genera la dictadura militar, la marca en la subjetividad que genera la hiperinflación, y hasta ahí se quedaba, digamos, porque todavía era un texto antiguo, no era tan cercano. Pero marca en subjetividad implica esto que ocurrió, está inscrito en mi subjetividad, y si ocurrió, puede volver a ocurrir. Entonces, están los espectros o los fantasmas del terrorismo de Estado aún rondándonos. Aunque de alguna manera como sociedad hayamos tramitado parte de esa cuestión, igual ese fantasma está y también es un generador de incertidumbre. En contextos donde reaparecen, no sé, a nivel regional, a nivel país, a nivel mundial, reaparece el neonazismo. Yo creo que es un hecho, no hace falta hacer mucha investigación para hablar de eso, pero digo, ¿de qué estoy hablando cuando estoy hablando de contexto? Estoy hablando de nuevas formas de padecimiento. De nuevas formas de padecimiento que dialogan con el consumo problemático de sustancias, como dialogan con cualquier otro tema que pongamos en la lista de la salud mental, que se vinculan con el contexto. Entonces esto es como un desafío, como una propuesta, como un reto, como dicen los mexicanos, de decir, bueno, necesitamos pensar en conjunto esto. No alcanza con los manuales de sociología, creo que no alcanza con los manuales de psicología, creo que necesitamos situar este padecimiento en función de construir alternativas de comprensión y explicación y también, obviamente, alternativas de respuesta en términos de intervención.
agrego otro punto más, la culpa, la culpabilización. O sea, somos culpables de haber tenido derechos. Eso es lo que nosotros visibilizamos en el proyecto de investigación que estoy dirigiendo en este momento en la Universidad de La Plata, que tiene que ver con la accesibilidad al ANSES. Escuchamos eso. Entonces se padece no acceso. Pero también se padece doblemente, porque se padece culpógenamente la idea de que tuve cosas que no merecía tener. Ahora, digo esto no para hacer un alegato, digo esto en función de que esto se presenta en la práctica. Entonces, si antes yo me sentía con derecho para venir a reclamar acá que me atiendan, hoy me siento con derecho, pero no tanto, o nosotros usamos esta palabra, derechos vergonzantes. Siento vergüenza de tener derechos. A eso me refiero cuando hablamos de la culpa. Y después, nuevas formas de subjetividad, creo que está claro en términos de la violencia, el futuro. Y creo que hay un fuerte desmantelamiento de la ley. No sé si me explico. Hoy cualquiera de nosotros puede ser citado como Oro Pi porque puede estar en un cuaderno. Eso de mí, digamos, a mí me evoca la dictadura militar. Cuando yo viví la dictadura militar era peligroso estar en la agenda de otro. Entonces uno no trataba de tener contacto con otro porque estar en la agenda de José era, si a José lo chupaban, yo podía ser chupado. Los que vivimos en esa época creo que tratábamos de no agendar, o tratábamos de recordar, o tratábamos de no recordar. Entonces digo, la crisis de la ley no es solamente jurídica. Y creo que eso da pie como para discutir con el psicoanálisis, por ejemplo. ¿De qué ley estamos hablando? ¿Cómo sostengo la ley en función de la prohibición en una sociedad donde la ley se maneja como se le ocurre al que le está manejando? Y ese manejo implica la pérdida de la libertad, por ejemplo, cosa que vemos todos los días. Más allá de las revanchas o más allá de las justicias o las querramos llamar, lo que sí creo que podemos convenir es que estamos en una sociedad donde la ley está en problemas, donde el aparato jurídico está en problemas. Y esto, vuelvo a decir, no es un problema del Poder Judicial, es un problema que atraviesa a toda o sea, ¿dónde está la legitimidad de una palabra paterna? ¿Dónde está la legitimidad de un profesional? ¿Dónde está nuestra legitimidad? Cuando estamos diciendo esto es lo que hay que hacer y esto es lo que no hay que hacer. Esa legitimidad se cae, en ciencia política se llama crisis de representación. Al caerse la representación, se cae la legitimidad. Entonces, podría decir que en función de la crisis de legitimidad de la ley, hay una crisis de legitimidad de las instituciones y hay una crisis de legitimidad de las profesiones que transcurrimos dentro de la institución. Y eso nos lleva al campo de la familia, porque si entendemos a la familia como institución. Entonces digo, podríamos decir, tal vez estemos trabajando con familias que yo miraría por dónde pasa la crisis de legitimidad. En función incluso de temas sencillos, podría decir, que tiene que ver con cómo miro a mi padre si no consigue trabajo desde hace 2 años. O cómo miro a mi padre si cada vez las cosas están peores en casa. Y tengo 16 años, por dar un ejemplo. Entonces, ¿dónde está el sistema de codificación válido? ¿Dónde está la capacidad de socializar que tiene ese espacio llamado familia? Y ahí me lleva a otra cuestión, a otra cuestión de los escenarios de intervención que tiene que ver con la crisis y los espacios de socialización. Digamos, la escuela, el hospital, la familia, el barrio, son espacios de socialización clásicos que entran en crisis en función de estos elementos que rápidamente estamos mencionando y que darían como para hacer un seminario solamente sobre ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido diría como que, bueno, la ausencia de expectativa de promoción social, las relaciones violentas, las mencionábamos antes, también juegan con la crisis de espacios de socialización. Y después haría algo que
creo que hay momentos de relectura, y en este caso propongo otra relectura, que es la de Rodolfo Kusch. Rodolfo Kusch, un pensador argentino, fallecido en el año 78 o 79, lamentablemente muere joven. Kusch produce una cantidad de libros interesantes. Tal vez para uno que le interese entrar a la obra de Kusch, el más interesante para mí es América Profunda, es como la introducción al pensamiento kuschiano. Pero Kusch plantea algo que es muy interesante, que se los quería compartir. Y plantea una forma de padecimiento. La plantea en un texto que se llama Negación en el pensamiento popular. Que es un tema como para pensarlo. Lo traigo nada más que para eso, ¿no? Él plantea como padecimiento, incluso intenta dialogar con el psicoanálisis, como para entender esta relación padecimiento, lo que voy a decir ahora. No logra una conversación muy intensa, entonces se vincula más con el psicoanálisis de Jung, que es un poco la época de los 70, donde el inconsciente colectivo, toda la cuestión de Jung era importante también de contextualizar al autor. Pero ese es el problema que plantea Kusch, y creo que es un problema como de base, ¿no? En términos de padecimiento. Como decir, trabajamos y vivimos en una sociedad que fue descalificada, ridiculizada, desautorizada. No sé si soy claro. Si vivimos en América, sufrimos ese atravesamiento por el solo hecho de estar acá. Y eso está muy inscripto en nuestra subjetividad. Es mejor porque es alemán. Trabaja mejor porque es alemán. Trabaja mejor porque es japonés. Creo que está en nuestro lenguaje, en nuestra vida cotidiana. Entonces, para Kusch esto es una imposición, y creo que él lo plantea como una especie, llamémosle, de pecado original, el cual nadie mira, y que ¿cómo decirlo? Se transmite y se diluye en el campo de la familia. Dos o tres cosas más vinculadas con el contexto, no quiero cansar con eso, pero diría, ya vinculándolo con la intervención y familias, hay una fuerte crisis de accesibilidad. Accesibilidad es una categoría que hay que estudiar, que yo recomiendo estudiar. Nosotros la estudiamos en nuestros proyectos de investigación. Los últimos proyectos de investigación, los últimos 9 años, en el título del proyecto siempre está el concepto de accesibilidad, que es un concepto que viene a salud pública. Floreal Ferral lo plantea de una manera muy interesante. Decía, la accesibilidad es el derecho a reclamar asistencia. O sea, es el derecho a estar acá y que me atiendan. Si ese derecho no se cumple, no hay accesibilidad. Y después se sistematiza con geográfica, económica, perceptiva, cultural, administrativa, etcétera, que también es interesante. Pero creo que estamos en un contexto de dificultades de la accesibilidad en función de un fuerte desmantelamiento del sistema de protección social. Estamos con hospitales que se cierran, posadas nombran gendarmes y sacan médicos, o profesionales, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, etc. Entonces digo, como elemento de pensar el contexto y de escenario de intervención, y con esto pararía acá esta parte, y diría, como para pensarlo sistemáticamente, yo digo, desempleo en términos de escenario de intervención impacta desde lo macrosocial, pero se resignifica a nivel territorial y vuelve a resignificarse a nivel individual o a nivel familiar. Sí, soy claro. No es lo mismo el desempleo en un barrio que en otro barrio. No podemos pensarlo igual. La estadística es la misma. Pero ser desempleado en La Matanza no es lo mismo que ser desempleado en la Ciudad de Buenos Aires. No quiere decir ni mejor ni peor, solamente significa que no es lo mismo. Y esa singularidad o esa resemantización o resignificación del concepto va a influir en esa familia que está en La Matanza o en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, todo lo que dijimos recién, todo este lío de títulos que tiré rápidamente, yo los pondría en el orden de lo macrosocial, pero con una necesidad de pensarlos como algo que se resignifica territorialmente y que cambia de sentido a partir de lo que ocurre a nivel territorial, barrial, si ustedes quieren, y vuelve a cambiar de sentido en función de la historia y la construcción de cada
familia, de cada persona, de cada unidad doméstica, si usamos ese concepto, etc. Después podemos tomar algunas otras cosas más, pero diría yo, no era el tiempo que tenemos, iría más al tema familia, que es un poco el eje. En principio yo diría como que entender la familia como un espacio privilegiado, diría yo, de intervención, pero también entenderla en función de la singularidad. O sea, no podemos pensar familias desde el punto de vista de la familia moderna. Creo que nadie la piensa así, pero por las dudas lo digo. La familia nuclear moderna, donde mamá y papá y los dos hijos, es esquemática de madre sobreprotectora, padre ausente, familia funcional, disfuncional. Eso no sabemos si alguna vez existió. Pero yo los invito a que, si querés yo puedo pasar el link, el informe de la CEPAL, la Comisión de Estudios para América Latina, digamos, que es un centro de estudios para América Latina, que es bastante rigurosa, plantea las nuevas formas de la familia en toda América Latina y ninguna coincide con esta idea de familia, que es la que a veces aplican las instituciones. Las instituciones en ese sentido atrasan, porque trabajan con ideales de sujetos de intervención que poco tienen que ver con la realidad, con ideales de familia que tienen poco que ver con la realidad. Hay un concepto que probablemente, si hemos compartido algún espacio como esto, que yo trabajo hace bastante tiempo, que es el concepto de sujeto inesperado. Es decir, las instituciones siguen esperando personas que ya no vienen más. Y también familias que hace mucho que no vienen. No sé si soy claro. Yo siempre doy el mismo ejemplo, disculpen si me repito, pero está en el... Hoy me mandás a correr con el tema de Clepios, de la nota de Clepios de hace 3 años. Digamos, el psicótico del libro, que se espera en la guardia del Hospital Alvear y se parece al seminario 4 de la CAM mejor, hace años que no aparece en la guardia del Alvear. Y la institución sigue añorando que aparezca esa persona, y si no aparece, no es para acá. Entonces digo, creo que habría como que replantear esas formas de presentaciones en función de las singularidades y el reconocimiento de que existen múltiples formas de familia que han sido estudiadas por organismos internacionales, creo, con poca discusión, como la CEPAL. Entonces, lo primero que plantearía es la cuestión de la multiplicidad. Pero por otro lado, si pensamos en el contexto que yo describí rápidamente en la primera media hora de esta presentación, estamos frente a un espacio de socialización necesario y un espacio de socialización que se pierde y que requiere ser sostenido. Es un punto de vista. Es decir, si no miramos la familia, si no intervenimos en la familia, nos perdemos una capacidad de socializar, de contener, de cobijar, de apoyar, de recomponer, incluso, voy a lo que dije al principio, de reestructurar lazos sociales. Entonces me parece como que cuando hicimos los primeros contactos para venir acá, qué sé yo, y la idea era trabajar con familias, ya me interesó, digamos, la convocatoria justamente por esto que estoy planteando. No es una cuestión de defensa de la familia, ni nada por el estilo, sino que como espacio primario, es el espacio primero que tengo, no primario en el sentido evolutivo, perdón, por favor, sino el primero que tengo es el que tiene más capacidad para recomponer lazos, pero necesito de algún dispositivo que colabore en esa recomposición y que dé un lugar de palabra, de verdad, etcétera. Después, si quieren, conversamos a esa cuestión. Entonces, y también la familia como espacio de socialización obviamente sufre la crisis que planteábamos antes. Por otro lado, también podríamos pensar la familia desde una perspectiva histórica. No sé cómo lo ven ustedes, pero si yo miro mi práctica del Hospital Alvear, la institución generalmente no mira la historia de la persona que llega y su historia familiar. Sí, se toman datos superficiales y de presente, como si fuese una fotografía. Y en realidad, la relación, si pienso en la familia como sujeto histórico-social, pienso en la relación familia-contexto en determinados momentos de ese ciclo de vida de esa familia. No sé si soy claro. No es lo mismo, para un ejemplo sencillo, una familia
en el 2010 que una familia en el 2018. En cualquier sector social. Entonces, evidentemente, el contexto marca una diferencia. Y lo que le pase a la familia del 2018 va a hacer que impacten sus integrantes en el 2028, dentro de 10 años. Cuando vengan acá alguien dentro de 10 años, no podemos pensarlo con la fotografía del 2028, sino necesitamos pensarlo como producto de una construcción, de un proceso histórico-social que dialoga de forma intensa con los distintos contextos que la atravesaron y que atravesó. Entonces, por un lado, ¿hay una historia subjetiva de la familia? Creo que sí, es un punto indagable. Porque la subjetividad en la familia tiene que ver con cómo comprende y explica en distintos momentos, por ejemplo, el consumo problemático de sustancias. No sé si me explico. Voy demasiado rápido. Pero si nosotros somos la misma familia y la focalizamos en hace 5 años, por poner una fecha, y la focalizamos hoy, no necesariamente la idea de lo que es el consumo problemático de sustancias va a ser la misma. Ni la nuestra puede ser la misma. Entonces, y ni la del contexto puede ser la misma. Entonces también hay una construcción propia acerca de cuáles son las causas que generan el problema. Y lo que este problema significa. Explicación en ciencias sociales, comprensión en ciencias sociales. Comprensión, explicación. Entonces, por un lado, otro punto para mirar, en mi opinión, desde lo familiar, es la historia institucional. Digamos, si nosotros pensamos, familias que vengan a esta institución, nos vamos a encontrar con familias que no es la primera vez que vienen a una institución. Entonces, cada institución impuso una marca en esa familia y dijo, esto está bien, esto está mal. Y ahí nos podemos encontrar con un montón de contradicciones. No sé si me explico. Porque están los que van a decir que se drogue, que no se drogue, que lo interne, que no lo interne, que la droga es importante, que la droga no es importante, que la perspectiva de reducción del daño, que la perspectiva abstencionista. No estoy diciendo que una sea mejor que otra. Solamente estoy diciendo el barullo que yo escucho si soy padre y durante 10 años recorro instituciones vinculadas con este tema. Y cómo ese barullo, perdonen la palabra barullo, se introduce en mi subjetividad. Y construye una comprensión y explicación que es bastante singular. Pero no solamente la construyo como integrante de la familia, la construimos y la debatimos, la conversamos en el ámbito de esas relaciones primarias que implica el ámbito familiar. ¿Soy claro? Entonces, fíjense cuántos puntos de indagación que tenemos en función de pensar familia, historia y subjetividad, la cuestión de instituciones y la cuestión, como decíamos recién, de trayectoria. Le agregamos también la idea de familia como sujeto histórico-social. Creo que negar la intervención en familias es fortalecer la fragmentación social. Esto es una afirmación que es mi punto de vista. Es decir, como que niego el espacio de socialización. No escucho ese espacio de socialización, no me interesa. Porque hay un texto que alguien escribió que dijo que la familia no es importante. Hubo otro texto que se escribió hace 40 años que dijo que la familia murió. Hay un libro clásico que muchos hemos leído, que está muy bueno desde el punto de vista literario, que se llama La muerte de la familia, de David Cooper. Creo que quien pasó por el proceso de desmedicalización leyó ese texto o releyó ese texto. Creo que está bueno revisitar ese texto, pero está en un contexto, el texto está en un contexto que no tiene nada que ver con las circunstancias actuales. Yo no sé si David Cooper volvería a escribir ese libro si estuviese vivo en este contexto. Tal vez sirvió para esa época. Incluso salir de los estereotipos, que es un poco lo que Cooper plantea. Les doy un ejemplo sencillo. Disculpen, avísenme si están cansados. ¿Vamos bien así? Digo, ejemplo sencillo. Yo recuerdo las primeras charlas de prevención en adicciones, no en consumo problemático, esa palabra era como de Volver al Futuro 4, era ¿por qué hay drogas? Y porque hay una madre sobreprotectora y un padre ausente. Y con ese esquema se trabajaba.
Que era un esquema que, si lo analizo sociológicamente, es un esquema que deviene del funcionalismo de Talcott Parsons en función de las funciones o roles de cada uno de los integrantes de la familia. Y de ahí viene el concepto de familia disfuncional. Es bien sociológico. Una sociología que ya está terminada, perimida. Porque no se usa más en el sentido que no es que pasó de moda, es que no es útil para entender la sociedad. Tal vez sí fue útil hace 60 años, 50 años, 40 años como mucho. Pero hoy entendemos la sociedad desde otro punto de vista, lo tenemos más de la singularidad, usamos papeles en vez de roles. No sé si soy claro. Entonces decir familia disfuncional me parece una locura, perdón la palabra, perdón la adjetivación, pero yo digo, ¿alguien puede definir cómo es la familia argentina? ¿O cómo es la familia porteña? Yo creo que no. Yo creo que hay familias. Y esas familias se construyen una singularidad que debemos conocer, que tiene que ver con la expresión de la idea de familia de lo macro, lo territorial y lo micro social. ¿Por qué decimos negar la familia implica acrecentar la fragmentación? Básicamente porque el sujeto se construye con otros. Y ahí yo los invito a otra referencia que puede ser útil desde el punto de vista bibliográfico, que es Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, quien es uno de los pensadores de la otra edad, tal vez junto con Enrique Dussel. Yo soy más lector de Enrique Dussel que de Levinas. Dussel no trabaja tanto el tema de la familia, porque trabaja el tema de la comunidad, que incluye a la familia, sería para otra charla. Levinas lo que plantea que es un posible lugar de cobijo, de encuentro, en tiempos de agresión de la otra edad. Es decir, la familia podemos entenderla como posible lugar de refugio, más que como algo que complica el tratamiento, o como algo que genera el problema que la persona, porque una madre sobreprotectora y un padre ausente se vuelve la misma categoría de hace 40 años. Entonces, en ese sentido, me parece importante la idea de entender la familia desde el punto de vista de la singularidad institucional. Por otro lado, si sigo pensando más en clave fenomenológica, diría la familia pensarla como un todo, a analizar, como un todo interpretar. Levinas habla de un todo hermenéutico y también de un todo fenomenológico, porque la familia se vincula con la cotidianeidad y con la construcción de sentidos. Entonces fíjense cuánto campo hay para trabajar ahí. ¿Qué significa trabajo? ¿Qué significa la sustancia droga? ¿Qué significa comida? ¿Qué significa ingreso? ¿Qué significa vivir en este barrio? ¿Eso dónde se tramita? Nadie lo tramita en soledad, mirando la televisión. Se tramita en diálogos espontáneos y intercambios materiales y simbólicos que podríamos llamar vínculos, si pensamos en lo familiar, dentro de ese espacio. Por otro lado, digamos que también la familia tiene la cuestión de marca vinculada con hospitalidad, incumbencia, responsabilidad, que después si quieren conversamos, pero bueno, son como atributos a desarrollar. Pero fíjense que casualmente o no casualmente los modelos de intervención en este tema que predominaron en Argentina niegan la familia. O la ponen en el lugar de la ley, en lugar de la ley mal puesta, diría yo, en lugar de decir que no. Desde los años 80, ¿no? Cuando aparecen las comunidades terapéuticas en nuestro país, cuando aparece este Say Not de Nancy Reagan, que se reproduce en el discurso abstencionista que llega hasta hoy, la aparición de las comunidades terapéuticas, que el único abordaje familiar es el confronto, donde los pacientes le dicen a sus padres las cosas que no le pudieron decir, los padres le dicen cosas que no las miren en una película y dicen, están todos locos, pero se hacen. Incluso aparecen en las formas de intervención de que compramos, como nos gusta comprar tanto lo importado, en los años 80, cuando nosotros, como país, podríamos haber formado a los europeos que nos vendieron las comunidades terapéuticas, el famoso proyecto Luomo, Carlos Corelli, Andrea de Dominici, personas que incluso han dado cursos en esta institución y vendieron ese modelo y lo impusieron en nuestro país, pero también lo puedo pensar, si me permiten, como un modelo de captura de jóvenes. Eso en los 90.
donde la idea de que la resolución era la internación. Y eso se inscribe en el imaginario colectivo y aparece esa idea de granja, sin familia, donde la familia es la comunidad terapéutica, esa idea de granja, de cuando uno le pregunta a la gente, dígame si les pasa a ustedes, ¿qué idea es? ¿Qué es una granja? Y aparece como una especie de imagen bucólica, donde hay un laguito, hay patitos, se trabaja la tierra, están todos muy felices, y nadie se droga. Es como una especie de, no sé, yo no digo película de ciencia ficción, es como una especie de caricatura ya, ¿no? Pero eso está en la representación social de la comunidad, de la granja. Yo quiero una granja para mí, ¿no? Que incluso remite a esta idea de que la naturaleza cura, que yo no quiero ser pesado de lo académico, pero está en Rousseau. Ya cuando Rousseau habla de la idea de naturaleza que cura, Rousseau está muy enojado con la ciudad, entonces plantea que volver al orden natural. Y esos imaginarios están en todos nosotros, porque están en relatos que se construyeron y que nos construyeron durante a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Historias que construyen sentido y subjetividad. Entonces digo, creo que en este momento la familia es un lugar que tiene la posibilidad, en la medida de que sea escuchada, de construirse como espacio, o reconstruirse, o apoyarse como espacio de implicancia y de, digamos, de lugar de estar frente a fuertes fenómenos de disrupción y fragmentación social, como mencionábamos antes. Por otro lado también traigo esto, ¿no? Cómo se medicaliza la familia, ¿no? Y cómo se medicaliza la sociedad, ¿no? Cuando se dice este es un antisocial. No sé si ustedes usan esas palabras, pero uno las escucha cuando anda por los hospitales de salud mental. Entonces, desde la medicina se define qué es antisocial y qué no es antisocial. Es como que la sociología define la psicosis. Cada cual en su campo, pero digamos que la medicina o la medicalización defina qué es social y qué no es social o qué es antisocial, tiene una tradición, y esa tradición la vamos a encontrar en José Ingenieros, si pensamos en nuestro país. Y el fantasma de José Ingenieros está acá, seguramente escuchando la conferencia, y al lado de cada uno de nosotros dictándonos positivismo, riesgo. No me hablen de vulnerabilidad, palabra que no jamás usó José Ingenieros. Digo, José Ingenieros pobre, como representante del primer positivismo argentino, ¿no? Si uno mira, yo he estudiado, yo hice un doctorado, hice otro doctorado, el segundo doctorado lo hice sobre medicalización, lo que trabajé es medicalización, y uno ahí va tratando de trabajar cómo se construyen los distintos discursos médicos de medicalización y cómo se medicaliza la vida cotidiana y se medicaliza la familia. Vamos un poco allí, ¿no? Porque ¿qué es medicalizar la familia? Manejar la sexualidad de la familia. ¿Cuántos hijos se deben tener y cuántos hijos es incorrecto tener? Medicalizar con lo que se come y lo que no se come. Medicalizar lo que se toma y lo que no se toma. Medicalizar lo que se consume y lo que no se consume. O sea, el higienismo en nuestro país tiene una tremenda marca, porque nuestros positivistas fueron realmente muy buenos, lograron su objetivo, construyeron estas instituciones como esta. Antes de ser el escenario, era un hospital militar. Instituciones como el Hospital Alvear, en 1910 en el Hospital Alvear, y bueno, podemos seguir con Connie, Pena, Rawson, etcétera, una serie de autores que serían aburridos. Pero digo, familia antisocial, personalidad antisocial, o estas cosas que aparecen, la familia adjetivada, ¿no? La familia caprichosa, la familia terrible, abandónica, o cuando se dice en los pasillos, con estos padres, ¿qué querés? Y a veces eso no pasa en la vida cotidiana de
Entonces, si nos manejamos con adjetivos calificativos y supone que estamos trabajando desde las ciencias, algo pasa, algo deberíamos replantearnos en función de qué genera todo esto. Y bueno, que esta familia sea inabordable, porque vive en la Villa 1114 y ahí se trafican drogas y están destruidos y los hijos son paquitos, porque son consumidores de paco. A eso me refiero, digamos, a la necesidad de construir los imaginarios sociales que la sociedad construye en función de las familias donde hay consumo problemático en todos los sectores sociales, porque creo que es una tarea que tiene que ver con un compromiso ético. No podemos manejar las categorías que maneja Santos Biasati como para trabajar en una intervención, llamémosle profesional. Santos Biasati es un periodista, o no sé, se me ocurre Biasati pobre, no sé, cualquiera, digo. Pero no puedo pensar, no sé, el tema del consumo problemático de sustancias desde una crónica policial de un noticiero, sea del canal que sea. Y fíjense que eso sí atraviesa nuestra cotidianidad y construye formas de comprensión y explicación y logra que las familias se desgasten y que deambulen. Que eso seguramente lo ven. Es lo que yo podría decir como unas experiencias que podría retomar del Hospital Alvear. Ver que gente que venía de distintos lugares rebotada, usemos esa palabra, de distintos lugares como para entendernos rápidamente, y en ningún lugar había ningún tipo de respuesta, porque no se lo entendía, tal vez, a ese sujeto en situación, situado en lo que podríamos llamar el aspecto, lo que sea una familia, utilizada para la dinámica familiar. Desde ese punto de vista plantearía ahora algunas cuestiones relacionadas con intervención, y creo que digamos que la práctica o las prácticas tienen que ver con la recuperación de sujetos en términos de sujeto histórico-social. Las prácticas tienen que ver con la disminución del padecimiento. Las prácticas tienen que ver con la transformación del padecimiento en resistencia. No alcanza, digamos, con que la persona resuelva, porque vivimos una sociedad que todo el tiempo va marcando dificultades y complejidades. Y creo que en este punto plantearía que también, como tema a conversar, desde el punto de vista personal, diría la importancia de poner en duda, de interpelar, de poner, desarticular la lógica de la construcción subjetiva que hace el neoliberalismo, donde el neoliberalismo triunfa cuando no hay otra edad. El neoliberalismo triunfa cuando mi placer es efímero y cuando no hay contacto con otros, y la única idea que me atraviesa es que puedo individualmente y no colectivamente. Entonces desde ahí uno podría pensar que la intervención desde el punto de vista social es desordenar para ordenar de vuelta, que implica una recuperación del lazo social, que decíamos antes como primer horizonte de intervención. Y también, eso lo dice Enrique Dussel, reconocer las marcas que el neoliberalismo dejó en cada uno de nosotros y deja en cada uno de nosotros. Y en ese sentido digo que, vinculado ya con las prácticas, diría que cada acto de nuestra práctica es una señal de defensa de los derechos humanos y de oposición a la desigualdad. En ese sentido, creo que esto es recuperar temas que teníamos olvidados por décadas y creo que aparecen ahora en las circunstancias dolorosas que estamos viviendo. O sea, cuando yo decía al principio, ¿para qué? Y digo, el para qué tiene que ver con cómo entendemos el problema. Y durante mucho tiempo se planteó que tener un espacio para que podamos discutir
¿Cómo entendemos el problema que estamos abordando? Es una pérdida de tiempo. ¿Qué entendemos por salud o enfermedad? Se lo entendió muchas veces como una pérdida de tiempo y creo que en este momento necesitamos ponernos de acuerdo o discutir en función de si entendemos la salud, por ejemplo, como un proceso histórico-social, o la entendemos como dice la OMS y la aprendemos en la escuela secundaria. No sé si soy claro, si entendemos las dinamicidades parsonianas o funcionalistas o si las entendemos como, diría Florial Ferrara, a la salud como algo que se construye todo el tiempo. ¿No? Florial decía, la salud es como el río de Heráclito, nunca es la misma. Llegamos a un lugar con estado de salud y nos vamos a un lugar con otro estado de salud. Y una sociedad que está acosada, una sociedad que está atravesada por el temor, Florial hablaba de la dictadura militar, por más que todos los parámetros que me dé la consulta médica me los dé como bien, como buenos, como aceptables, sigo estando enfermo porque hay una sociedad atravesada por el terror. Y hoy no estamos atravesados por el terror de la dictadura, pero sí estamos atravesados por el terror de los mercados, donde se dice, calmemos los mercados, como si los mercados tuviesen vida propia. ¿Y qué hacemos frente a eso? Entregamos derechos, a ver si el mercado se calma, entregamos ingresos, a ver si el mercado se calma, entregamos vidas, a ver si el mercado se calma y actúa, si me permiten la mirada de la ciencia política, actúa como un gran leviatán, el cual todo el tiempo me está pidiendo cosas como para prometerme la paz social que nunca va a terminar de llegar. Y que ahí estaría la trampa del leviatán, si volvemos a leer a Thomas Hobbes, como para tomar un pequeño ejemplo. Entonces digo, la intervención, creo, las prácticas tienen que ver en revisar qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos, cómo lo hacemos y fundamentalmente abrirnos, en humilde opinión, a otros campos que se salgan de lo que fuimos formados. Yo creo que necesitamos artistas, necesitamos gente que trabaje con lo corporal, gente que trabaje con el cine, gente que trabaje con el teatro. ¿Saben qué? Tenemos una ventaja. Esto ya se hizo en nuestro país. No lo estamos inventando. Esto ya lo hacía Norman Brisky, década del 70. Hace una especie de teatro para del oprimido que se hizo que estuvo, por supuesto, estuvo que exiliar. Ya lo hizo Pavlovsky, ya lo hizo Goldenberg. Yo creo que los que vienen del campo de la salud mental, yo me pongo en esa lista, yo también considero que vengo del campo de la salud mental, aunque no soy ni psicólogo ni psiquiatra. Tenemos una tradición, yo me reconozco en la tradición de Goldenberg, en la tradición de Pichon Rivière, en la tradición de Tato Pavlovsky, de Mary Langer. ¿Cuánto tenemos ahí? ¿Por qué? ¿Qué pasa que no miramos ahí? Si volvemos a mirar ahí, tal vez encontremos algunas nuevas preguntas o viejas preguntas que nos puedan servir para mirar estos nuevos contextos. Bueno, con esto termino. Muchas gracias.